Nosotros somos el equipo de los suculentos y les vamos a hablar de la distribución de la riqueza. Comenzaremos con a qué se refiere el término distribución de la riqueza. Este concepto se refiere al reparto de los productos obtenidos en la industria en diferentes elementos que participan en su formación o producción. Sin embargo, lo que se distribuye no es generalmente el producto mismo, sino su precio, ya que el producto mismo no admite su descomposición en partes ni porque dada la división, cada persona consume cosas distintas de las que produce. ¿Y cómo es la distribución mundial de riqueza? La riqueza del mundo se reparte de forma desigual, según los últimos datos de Credit Suisse. El Banco Suizo analiza el informe de riqueza global, cómo se reparte el dinero en el mundo. Según sus datos, casi la mitad de la riqueza de los hogares está en manos de menos del 1% de la población mundial. En general, el aumento de la riqueza mundial se debe sobre todo al aumento de valor de los activos no financieros, principalmente inmobiliarios. Basta con comparar los porcentajes de crecimiento de los bienes financieros y los no financieros de dos de las regiones más ricas del mundo. Mientras el primero de estos grupos de activos creció un 2% en China, los activos no financieros lo hicieron en un 8.5%. Y en Europa los números van del 2.7% activos financieros y el 7.9% activos no financieros. La riqueza neta creció más que la población mundial. Por esto, ese año nos tocaría a cada uno una porción del pastel que valdría $63.300 de media, es decir, un 3.2% más que el ciclo pasado y una cifra récord desde que Credit Suisse elabora el informe. Pero en realidad, ¿cómo se han repartido los 317 billones? Por regiones entre América del Norte y Europa Occidental, porque concentraron el 60% de la riqueza total cuando en esas regiones solo habita el 17% de la población adulta mundial. En estas dos zonas, junto con Asia, Pacífico y el Medio Oriente, residían los únicos adultos del mundo, que tenían una media de más de $100.000 por cabeza. En México, en cambio, la media es de entre $5.000 y $25.000 por adulto. Los datos no muestran un creciente de la riqueza total de los grupos de población más ricos durante los dos últimos años, y en países como en Francia y Reino Unido, este incluso ha disminuido. Por eso el informe afirma que, aunque es demasiado temprano para decir que la desigualdad patrimonial va a la baja, la evidencia sugiere que se ha nivelado, por lo menos en el nivel más alto. En cuanto al número de millonarios, las estimaciones para 2018 eran de 42.2 millones de millonarios, es decir, adultos con un patrimonio neto de más de $1.000.000. Estos son 2.3 millones más que el año pasado. El 40% de este crecimiento lo aportó Estados Unidos, con 878.000 nuevos millonarios. En México, en cambio, cayó la cifra de ciudadanos con más de 1 millón de bienes, de 115.000 en 2017 a 109.000 en 2018. El número de millonarios de un país y su tendencia en el tiempo es visto como una señal de la salud económica del país y su habilidad de generar oportunidades para crear riqueza, explica el informe. Esta es la novena edición del Global Wealth Report, que se construye con base en datos oficiales y de fuentes fidedignas, según se explica en el informe, del valor del mercado de las propiedades que poseen adultos en los hogares de todo el mundo. No se incluyen, pues, los activos que poseen los estados. ¿Cómo es la distribución nacional de la riqueza? Existen tres factores que inciden de mayor a menor en la distribución de ingreso o riqueza en un país. Inciso A. El Estado es el que determina la política económica que se debe seguir. Inciso B. Las empresas, que también deciden con la facultad autónoma que les corresponde. Inciso C. Los hogares, en su carácter de unidades de consumo. De los tres, el que mayor gravitación tiene en la distribución de la riqueza es el Estado, que a través del dictado de normas, como las que priorizan la inversión productiva o especulativa, incide en la determinación de salarios mínimos, determina los impuestos que gravan las ganancias y su distribución, impone trabas a las importaciones de bienes o servicios para favorecer la producción local, congela precios de la canasta básica de alimentos y de combustibles, entre otras, que inciden en esta ecuación. Investigar por qué existe acumulación de la riqueza en un pequeño sector poblacional. Uno de los hallazgos más interesantes del informe Premiar el trabajo, no la riqueza, es que mientras la riqueza mundial sigue acumulándose en un pequeño grupo de billonarios, la desigualdad de ingresos global ha disminuido durante los últimos 25 años. Esta última es una buena noticia. Sin embargo, estas dos tendencias parecen ser a simple vista contradictorias. Una posible explicación es que, si bien los ingresos de los más pobres y de la clase media mundial se han incrementado, esto me lleva a clarificar la diferencia entre ingreso y riqueza. El ingreso es la cantidad de dinero que una persona u hogar
recibe en un periodo determinado, puede proveer de salarios, rendimientos de inversiones, transferencias por parte de familiares o beneficios del gobierno. Cuando los ingresos no se utilizan para el consumo de bienes o servicios, pueden ser convertidos en riqueza si se depositan en cuentas bancarias de ahorro, se invierten en otro tipo de activos como bonos o se utilizan para adquirir propiedades como una casa. Si vemos al mundo como un solo país, encontramos que la desigualdad de ingresos ha disminuido desde finales de los 80 del siglo pasado. La fuerza detrás de esta tendencia es el acelerado crecimiento económico en los países asiáticos, los cuales concentran una parte importante de la población mundial, y la reducción de la desigualdad en regiones como Latinoamérica durante la primera década de este siglo. Las diferencias a nivel global siguen siendo demasiado grandes, mientras que en el 2008 el ingreso promedio del 5% más pobre fue de $277 internacionales, obtuvo un promedio casi de $39,000 internacionales durante el mismo periodo. Esto significa que el ingreso de los más ricos es al menos 140 veces mayor que el de los más pobres. Si bien los ingresos de las clases medias y bajas globales están creciendo rápidamente, aún queda un largo camino para que estos grupos puedan gozar los estándares de vida con los que cuenta la clase media de Occidente. Simplemente siguen sin contar con los ingresos suficientes para poder acumular riqueza. Y aun cuando se estima que el ingreso del 10% más pobre ha crecido 2 veces más rápido que el 10% más rico, el ingreso per cápita del 10% más pobre solo ha incrementado en 217 PPA durante los últimos 25 años, y la mayor parte de estos recursos se usará para el consumo de bienes básicos como comida, salud y vestido. En contraste, los millonarios y los multimillonarios obtienen la mayor parte de sus ingresos de los rendimientos de su riqueza y no de salarios o transferencias como a la mayoría de las personas. Si bien su ingreso no crece igual de rápido que el de los grupos más pobres, sigue acumulando riqueza. Como Piketty muestra en su obra maestra Capital en el siglo XXI, los recursos derivados de bienes raíces y transacciones financieras son más que suficientes para permitir que el 1% más rico a nivel global mantenga su estilo de vida en los años por venir, y para que incluso continúe acumulando fortunas masivas, creando dinastías entre las élites económicas. De acuerdo con las últimas cifras de Credit Suisse, el 82% de la riqueza creada durante el 2017 pasó a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre de la población mundial no experimentó incremento alguno. Si estas dinámicas perversas que rigen la acumulación de la riqueza no son corregidas por los gobiernos, las mejoras marginales en las condiciones de vida de los más pobres a nivel mundial no serán suficientes para reducir sustancialmente las brechas tan marcadas en materia de recursos y poder.